a todo el público que nos está escuchando en esta tarde. En esta oportunidad tenemos el alto honor de estar cerrando las actividades de nuestro cuarto aniversario de la institución educativa particular Euler. Y qué otra mejor manera de desarrollar una ponencia, una videoconferencia que estará a cargo de un reconocido profesional de nuestra zona, ¿no? Y el cual nos hablará acerca de la biodiversidad de nuestra tierra sechura. Me estoy refiriendo al biólogo Fran Suárez Pingo. Es un biólogo enfocado en la conservación y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas de bosque seco y de zona marino-costera de la región Piura, con incidencia en el diseño de políticas públicas y gobernanza marina, impulsando los proyectos de inversión e investigación, turismo y educación ambiental. Fran también es educador con énfasis en el fortalecimiento de capacidades en niños y niñas para una cultura del agua, protección de especies al borde de la extinción y cuidado de los ecosistemas. Además, también nuestro querido oponente ha realizado pasantías de investigación en Alemania, México y Colombia para el cuidado de las aves migratorias y tortugas marinas. Desde ya, pues, él tiene una gran experiencia en todos estos campos. También Fran ha sido becario de maestría por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Es coautor de la propuesta de una investigación muy importante que se está llevando a cabo en el estuario de Virrilá. Entonces, tenemos a un gran personaje el día de hoy invitado y esperemos de que sepan aprovechar toda esta información que va a compartir con nosotros el día de hoy, ¿ya? Tenemos también acá, nos está acompañando en esa transmisión el director de nuestro colegio, el profesor Jorge González. Está también el coordinador, ¿no? El profesor Freddy Amaya. También tenemos a la profesora Doris Silva, que también está con nosotros, ¿ya? Muy bien, entonces le cedo el paso al profesor Jorge González para que también nos dé la bienvenida a este importante evento que tenemos a desarrollar el día de hoy. Profesor Jorge. Muy buenas tardes, profesor William. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, el día de hoy es terminando, pues, hoy día en este caso, todos los números que han estado de nuestro aniversario, cerramos pues con un broche de oro, que es esta diversidad que nos va a explicar el biólogo Fran Juárez Pingo. Entonces, desde acá, pues, todos nuestros alumnos creo que ya están conectados y creo que están maravillados de conocer más, sobre todo de ecosistemas, sobre vida marina y todo lo que tiene que exponernos Fran en esta tarde. Desde acá, los felicito, profesor, por el trabajo, profesor William, por la Doris y el profesor, el ingeniero Freddy, todo el equipo, profesor Jan, todo el equipo que está coordinando. Y bueno, darle la bienvenida pues al biólogo Fran Juárez Pingo, que realmente, bueno, tiene un currículo muy extenso, ¿no? En la cual usted ha hecho mención y realmente desde acá le agradezco bastante que tenga pues esta ponencia el día de hoy, ya prácticamente cerrando esta ceremonia también de aniversario que hemos tenido pues una semana muy recargada con la UPAU, con la Universidad César Vallejo, con la Universidad de Piura, con todo lo que hemos tenido a lo largo, los números artísticos de nuestros alumnos, concursos de arte, concursos de Cumanana, y bueno, realmente un año diferente, pero en la cual estamos pues en este medio virtual y en la cual para nosotros es una alegría vernos y poder también compartir también estos temas, ¿no? Estas vivencias que tiene preparado en este caso Fran Juárez Pingo, que desde acá le doy pues la bienvenida, profesor William. Muy bien, muchas gracias, profesor Jorge. Así es, entonces, como dice usted, cerrando con broche de oro todas las actividades por nuestro aniversario, hoy día vamos a conocer sobre
una de las fortalezas de nuestra tierra de Sechura, hablar sobre su biodiversidad, hablar de su flora, hablar de su fauna, hablar de sus paisajes y tantas cosas que seguramente Fran nos tiene preparado para el día de hoy. Fran, amigo, bienvenido seas a esta actividad muy importante por el aniversario de nuestro colegio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí dispuesto a estar con ustedes y compartir lo que tiene la gran provincia de Sechura, que es una provincia hermosa, bella y que tiene mucho por descubrir. Muchos pensamos que Sechura es desierto, pero es un desierto lleno de vida. Así que gracias Doris, gracias William, profesores que están aquí compartiendo y a los alumnos que están en una buena institución y los felicito también por su cuarto aniversario y sé que van a tener muchos años más de éxitos. Eso, con ustedes. ¿Me dices William si empezamos? Sí, Listo. sí, Fran. Ajá, claro, vamos Ya. dando inicio ya. Bien. Bien, me permito saludar a todos los alumnos que ya se están conectando. Veo que a través de la página ya todos están comentando, están colocando su like. Los invitamos para que puedan seguir toda la transmisión, ¿no? Para que puedan incluso algunas dudas, algunas preguntas que poderlas hacer llegar al biólogo Frank para que él nos pueda responder. Bien, seguimos, ¿no? Sí, sí, Estaba claro. justo explicando lo que era el desierto como tal. Y entonces, aquí en Sechura encontramos 5 humedales muy importantes, que están caracterizados en 3 de los 6 humedales que existen en el Perú. Por ejemplo, están los manglares, están las lagunas y está el estuario. Y si tomamos como punto principal la provincia de Sechura, que está aquí, más o menos podemos encontrar 3 ecosistemas muy cercanos. Que si hacemos un radio de dirección, más o menos entre 20 kilómetros de radio, podemos encontrar 3 ecosistemas llenos de vida. Por ejemplo, este es el río Piura, ¿ya? Este es el río Piura, que viene por aquí, y por aquí, por aquí, y desemboca en unas lagunas, que son las lagunas, antes se conocía como la laguna Ramón Iñapique. Cuando hay eventos de lluvia fuerte, como los eventos del Niño, se desprenden 2 brazos y llegan hacia la laguna La Niña. Esa que supuestamente descubrieron en la década de los 90, siempre ha existido. Esta laguna que siempre ha existido, luego llega hasta lo más al sur y se expande una entrada llega hacia el estuario de Virrilá y el otro se va un poquito más al sur, que llega a unas lagunas que se llaman lagunas salinas. Hay una referencia bibliográfica que extiende o menciona que estas lagunas de momentos grandes puede ir hasta Lambayeque. Si sumamos todo el espejo de agua que llega a este desierto, puede crecer 200 veces más su tamaño del cual está en temporada de sequía. Ahora, esta es la Laguna Ramón Iñapique, la que antes se conocía como Ramón. Sucede que el agua cuando viene, no viene sola, viene con sedimentos. Y estos sedimentos han ido acumulándose en una laguna que es la de Ramón, y actualmente esta laguna se ha colmatado. Y ahora es un lugar de campos de cultivo. Es muy probable que en los próximos años también la laguna, si seguimos con esta tendencia de no cuidar nuestros ecosistemas, sino cuidar las partes bajas y que se sigan llenando de sedimento, mucha de la vida silvestre se va a ver alterada porque al momento de que pasan los sedimentos, vuelven a estos espacios a ser áreas de... Por eso fue una de las razones por las cuales las lagunas Ramón y Iñapique no pasaron a ser una modalidad de conservación como tal, porque lo que se busca la conservación y el aprovechamiento sostenible es conservar y aprovechar la vida silvestre. ¿Y qué sucede si conservamos un espacio como tal y en unos años ya no va a estar, sino va a ser modificado? Entonces aquí viene un poco de ingenio de cómo podemos nosotros tratar de preservar estos espacios que son vitales para especies que están en peligro de extinción o otras especies que están o que solo viven en estos lugares que se conocen como las especies endémicas. Luego, por acá hay un espacio de flujo de agua que viene de los valles del Bajo Piura y se desprende más o menos, ustedes han visto en el puente de Sechura,
ahí hay un lugar que se desprende como dos bracitos. Muchos de nosotros conocen la playa o los manglares de Chuyiachi. Uno de estos bracitos es los manglares de Chuyiachi y el otro bracito forma parte de los manglares de San Pedro. Hay una foto en la década de los 40, estaba que se hacía un estudio sobre el río Piura y el desierto. Entonces, lo que hicieron en una avioneta fue recorrer todos estos lugares y tomar fotografías aéreas. Entonces, estas fotografías aéreas de la década de los 40 no muestran a los manglares de Chuyiachi que existen como tal. Entonces, más o menos si sacamos desde los 40 hasta la actualidad, más o menos en 80 años, se ha formado un nuevo ecosistema aquí en Sechura. Sin embargo, estas fotografías sí muestran a manglares de San Pedro. Entonces, manglares de San Pedro siempre ha estado. Una de las cosas que tienen los manglares es que es una planta que nace viva, no es como un maíz o un frijol que tú lo entierras y comienza a germinar, saca sus raíces y comienza a, a desarrollarse. En cambio, los manglares tienen una particularidad que se llama viviparismo. Ellas germinan en la misma planta y luego cuando caen forman como una estaca. Y, o si no, conoce uno como unos flotadores que les permite estar navegando en los espejos de agua. Y lo que buscan los manglares son lugares tropicales o lugares que tengan parte de corrientes cálidas. Y uno de esos lugares donde llega a los límites de las corrientes cálidas es aquí en el norte del Perú, justo en Piura. Y más al sur no vas a encontrar manglares porque es otra corriente. Hay una corriente que se llama las corrientes de Humboldt, la corriente fría, donde no es un lugar apto para los manglares. Por eso se dice que los límites de los manglares está aquí en Piura, específicamente en Sechura, donde los bosques más conspicuos de manglares están aquí en San Pedro, en Chuyillachi. Hace poquito hemos encontrado 20 plantones de manglares aquí en el estuario de Virrilá y también hace un tiempo atrás, ya como hace 4 años, encontraron unos plantones de manglares en la zona reservada de Illescas, específicamente en la quebrada Adí, si no me equivoco. Pero, ¿qué nos ofrece estos humedales? Pues estos humedales con fácil acceso, son extensos, es propio del desierto, presenta un bosque que podríamos aprovecharlo sosteniblemente con bienes y servicios, y es hábitat de interés tanto socioeconómico, tanto para la conservación y el turismo. He ahí una gran oportunidad que tiene Sechura. Y como les explicaba, justo aquí en Sechura inicia la parte más ancha del desierto en toda la costa peruana, que justo este desierto limita en el centro de Chile, en Atacama. Voy a explicar algunos humedales, por ejemplo, la laguna Ñapique, que es una de las lagunas que, en general, todos estos ecosistemas tienen una ecorregión. Esa ecorregión grande se conoce como el desierto de Sechura. Y si nos volvemos más específicos, en un grupo de animales vertebrados, en este caso las aves, se conoce como el área de endemismo de la región tumbesina, que son especies de aves únicas en el mundo que habitan estos lugares. Y estos espacios en el desierto son su refugio de vida, alimento y reproducción. Aquí encontramos más de 40 especies de plantas, donde está dominado por algarrobo, pero también encontramos zapote, bichayo, ezote de Cristo, lo que ustedes dicen muchos, como en ciertos lugares se le conoce. Hasta en la década de a finales del 2000, a inicios del 2000, perdón, finales de los 90, se hizo un estudio de aves y determinaban que habían cerca de 80 especies de aves aquí en Iquique. Pero con salidas constantes hemos llegado a que hay más de 146 especies de aves. Y lo que hemos logrado también es cuantificar todas las especies de aves que hay en Sechura, contando la zona reservada de Illescas, Virrilá, manglares, las lagunas, y llegamos a 193 especies de aves. ¿Por qué es importante medir las aves? Una de las cosas es que el Perú ocupa el segundo lugar, hasta el año pasado era el tercero, ahorita está en segundo, siempre se lo disputan. Si hubiera un ranking mundial, Perú está en el top de los 3 primeros lugares a nivel mundial en aves. Entonces, ahí superado por Colombia y compitiendo directamente con Brasil. Entonces, si vemos que Perú es un lugar importante para las aves, Sechura me ofrece cerca del 10% de las especies de aves que tiene todo el Perú. Y un dato simple, por ejemplo, Piura tiene cerca de más de 630 especies de aves y Estados Unidos por ahí nomás tiene en todo el país esa misma cantidad. Se dan cuenta en una porción muy pequeña cuán diversa es una región
en temas de área. Y Piura tiene eso y Sechura también. Y además que las aves son fáciles de verlas, te ayuda a tener una sensibilidad, te ayuda a aprender. Por ejemplo, esta es una soña o chisco, calandria, y su nombre científico es Mimus longicaudatus. Mimus significa mimo, viene de mimo. Mimo significa imitador. Longi significa largo y caudatus cola. Si ustedes ven una soña, su cuerpo tiene una larga cola, por eso es longicaudatus. Pero ¿por qué imitador? Puede hacer hasta 12 cantos diferentes. Entonces, una de las cosas, por eso muchas de las técnicas que se trata de hacer en educación ambiental para niños es transmitir el amor por las aves. Como decía un amigo, a veces que es más fácil enseñar a un niño con serpientes o con murciélagos o mejor con aves que tienen ciertos colores, cantos y cosas muy particulares. Por eso llegamos a ellos. Por ejemplo, este periquito esmeralda es una ave propia de la región tumbesina que solo se encuentra aquí. Y lo que sí quiero transmitir es que muchos de nosotros cuando somos pequeños andamos como nuestro tirador y esta es una de las aves más comunes que ves. Y pum, te lo bajas. Pero no, estas son unas aves, son únicas en el mundo, están aquí y tenemos la dicha de tenerlas y podemos nosotros desde nuestros actos, cada acto cuenta y tratar de conservarlo. Este es un carpintero. En el 2011, esta es una foto del 2011. Trabajaba en una institución, bueno, que actualmente también trabajo, que es en la institución Miguel Grau. Y ahí hacíamos salidas o jornadas de biodiversidad con los niños. Los llevábamos al campo, a estas lagunas, y comenzaban a aprender y ellos los tenían en sus manos. Es bonito porque te acerca a la sociedad, como que te diga, wow, no sabía que por aquí habían flamencos, por aquí habían estas aves de estos colores, y los niños comienzan a interactuar. O muchas aves que pueden ahí reproducirse. Este es un nido de un ave acuática, que es un Codiceps mayor o zambullidor, y utiliza los vegetales para tratar de hacer un entretejido y ahí colocar sus huevitos. Y nosotros a veces le hacemos seguimiento y estos son los polluelos de esos huevitos. Entonces, la laguna está llena de vida. Entonces, esta vida hay que tratar de conocerla y conservarla. Hay aves muy bonitas, por ejemplo, este es un Tachuri rubigastra, que es un 7 colores. Y cuando tú la ves, dices, no, estas aves no hay por acá, pero sí, existen aquí, en un desierto que parece que no existiera nada, existen vida silvestre como tal. Y también colocan sus nidos y tienen un arte y una paciencia para hacer su unificación y tratar de preservar la siguiente generación de estas aves. Y hay aves que se reproducen en el desierto, por ejemplo, este es un gavetín de pico grueso y ahí está el padre tratando de alimentar a los polluelos. Es la misma especie, cuando las aves ven los polluelos tienen diferentes plumajes, que van cambiando, van modificándose. Y generalmente los padres siempre los alimentan y esto ocurre en Ñapique, generalmente en las temporadas de julio a septiembre. Existen aves místicas, por ejemplo, esta es una bandurria. La primera vez que lo vi me sorprendió mucho, fue en diciembre del 2011. Me parecía, es un ave más o menos de 80, 90 centímetros y tiene este pico curvo hacia abajo. Y es un ibis, también se le conoce. Hasta hace un tiempo se consideraba que era una especie que tenía dos subespecies. Por ejemplo, por características morfológicas externas, por ejemplo, color de la cabeza, bolsa gular, color de las plumas, color de pecho, a veces se dividen en subespecies, que eran dos, así simples, una que es la Braniqui y la otra es la Melanopis. Pero la Braniqui estaba más orientada al lado sur y la Melanopis estaba más para el lado norte. El año pasado se dividieron en dos especies. Ahora existe Pteristicus melanopis y Pteristicus braniqui. Cuando se dividen estas dos especies, este Pteristicus, esta bandurria que solo ocurre en el norte del Perú, si lo contabilizamos, podrían ser una de las poblaciones más bajas de las aves que existen en el país, que no pasarían los 1000 individuos. Entonces, imaginen que existen 1000 de estas especies nada más en el mundo, que solo se encuentran aquí en el norte del Perú, y estas las podemos observar aquí en Ñapique. Anteayer estuvimos en Ñapique y logramos observar estas especies ahí. Entonces, Ñapique ofrece una amplia gama de alimentación y refugio para esta especie de bandurria que hay aquí en el país. Otras especies en peligro, la que está, por ejemplo, en la parte superior es una cortarrama peruana, es una hembrita, y se le conoce como cortarrama porque tiene el pico en forma de sierra, y su canto asemeja como el de un ovejo. Entonces, esta ave
con la que está abajo, que es el copetón rufo. Esa imagen de abajo lo ves así como las plumas chisposas porque están mudando de juveniles de polluelos a juveniles, o están adquiriendo recién el plumaje de juvenil, que aún le falta ser adulto. Entonces, eso evidencia que esta especie de copetón rufo se reproduce aquí en las lagunas y están en peligro de extinción por la cantidad de fragmentación de hábitat que existe. Estas aves son propias o habitan o se alimentan y descansan y hacen sus nidos en los árboles de bosques secos, entre ellos el algarrobo. ¿Qué es lo que sucede en el país? La relación entre la cobertura vegetal, es decir, las plantas con las aves, están directamente relacionadas. Si tenemos mayor cantidad de árboles, hay mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de refugio. Y si hay menor cantidad, entonces las poblaciones van a disminuir. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de nosotros utilizamos la leña del algarrobo para diferentes cosas a nivel de uso doméstico, pero también existe todo un tráfico ilegal de madera, en este caso de algarrobo, porque lo transforman en carbón y es uno de los carbones que tienen mayor capacidad de carga calorífica y también tiene un buen aroma y lo utilizan para realizar los pollos a la brasa. Muchas de las pollerías que hay en el Perú utilizan carbón de algarrobo. ¿Y dónde se encuentra este algarrobo? Pues en la zona norte del país. ¿Y qué es lo que alberga este algarrobo? Estas especies. Y si nosotros seguimos con la tendencia de tumbar algarrobo, de talarlos, entonces también estamos disminuyendo la población de estas especies de aves. Este año, bueno, a más tardar el mayo del próximo año debe salir la categorización, la actualización de la categorización de las especies en el país. Y se está tomando a estas dos para ver cómo estamos influenciando o qué le ha ocurrido en los últimos 10 años en el Perú en cuanto a las poblaciones de estas especies. Y los números son alarmantes. Y eso corresponde a patrones de conducta, de entendimiento de la gente, de que no debemos talar algarrobo y sino ver otras alternativas, ¿no? Y no se quiere decir que no toquemos, pero sí podemos aprovechar sosteniblemente algunas cosas. Y sobre todo pensar en estas especies que no están solas. Cuando les explicaba de las lagunas, recuerdan que les dije que la cuenca bajo el río Piura llega a las lagunas Ramón y Ñepique. Si ven estos mapas, las gráficas celestes, solo miren las gráficas celestes. En la parte superior dice 1973 y en la parte inferior derecha dice 2007. En la parte superior, en el 1973, está Laguna Ramón bien grande. Entonces, y actualmente es ese pequeñito, esos 3.2 kilómetros cuadrados. Si vemos en proporción de manchas nada más, sin explicar tanto el gráfico, podemos ver que ha disminuido en un 90% la Laguna Ramón. Y ese es el proceso de colmatación. ¿Qué ocurriría? Mira, han pasado los 70 hasta actual, son 50 años. ¿Qué ocurriría en los próximos 50 años con estas lagunas si no tomamos acciones que ayuden a preservar estos espacios, estos ecosistemas? He ahí el desafío y he ahí la investigación que tiene que ser certera y la toma de decisiones basadas en información científica, tanto básica o aplicada, que puede servir para la buena gobernanza de estos hábitats, en este caso la laguna Ñapique. Bueno, ahí terminé con la laguna Ñapique, no sé, y si hay alguna pregunta, si no, las dejamos para el último, no hay problema. Sí, claro, mejor al final hacemos la ronda de preguntas, Fran, para ir Ya, está bien. Ya, bacán. Ahora Ya. sigo con el sitio Ramsar Manglares de San Pedro de Vice. Esta es una toma aquí en Vice donde podemos ver en la parte, para el lado derecho, todo el mar. Para la parte, esa franja de agua, es agua del río. Justo esa agua que viene desde el puente de Sechura que va ingresando. ¿Y qué es un manglar? Son un ecosistema de plantas que se llaman mangles, que crecen en la intersección de agua dulce y agua salada, y es una de las pocas especies de plantas o de vegetales que es capaz de soportar las salinidades. Esta planta ha desarrollado ciertas conductas o ciertos patrones internos, por ejemplo, desprender sal por las hojas. Y eso es interesante porque eso le permite la sobrevivencia de esta planta en este ecosistema. Ahora, Manglares de San Pedro es un lugar con cerca de más de 3.000 hectáreas como sitio Ramsar. ¿Qué es un sitio Ramsar? En el mundo, en la década de los 70, se buscó conservar los humedales.
pero no se puede conservar todo, entonces lo que se ve se prioriza. Entonces tú priorizas en términos de abundancia de aves, en especies que están en peligro de extinción, o especies endémicas, o plantas que crecen ahí. Entonces, en la década de 70 se reunieron 11 países y dijeron, nosotros queremos conservar los humedales y queremos estos criterios para que todo el mundo trate de conservar sus espacios como tal. En el 90, el Perú recién forma o tiene el intento de ser parte de este convenio internacional. Y se llama Ramsar porque inició en una ciudad que se llama Ramsar, en el país de Irán. Hasta que en el 96 se proponen 3 sitios, entre ellos la Reserva Nacional de Paracas, el lago Titicaca, y se busca que estos humedales o estos espacios sean como los 3 primeros sitios Ramsar del Perú. Se aprueban y hasta el 2007 tenemos 13 sitios importantes en el Perú. Entre ellos está, por ejemplo, Manglares de Tumbes, la Reserva Nacional de Paracas, el lago Titicaca, lagunas arrebatadas. Y a ese nivel está Manglares de San Pedro de Visa. Ahora, eso ocurrió en el 2007. En el Perú solo existen 13 sitios Ramsar. Ahorita lo que está buscándose con toda la información generada es que la historia de Virrila también forme parte como de la convención Ramsar y cumple con todos los requisitos. Ahorita están en un proceso de categorización, de actualización de la información, pero eso lo toco un poquito más adelante. Entonces, desde el 2007, San Pedro es sitio Ramsar. En el 2014 se forma un espacio de disertación en el cual busca armar el plan de gestión participativa. Sucede que los espacios como tal necesitan sus documentos de gestión, necesitan sus herramientas de gestión y necesitan financiamiento. Y para lograr ello, primero hay que sentarse y pensar qué es lo que busca cada lugar, ¿no? Y qué mejor que la gente del sitio sepa qué es lo que quiere. Entonces se buscó desarrollar un plan de gestión participativa donde todas las entidades públicas, privadas, asociaciones civiles, municipios, municipalidades delegadas, restaurantes, mototaxistas, jóvenes, plasmen sus ideas ahí qué es lo que buscan de Visa. Y ese plan de gestión duró 5 años y se lograron buenas cosas. Por ejemplo, se logró la zonificación de Manglares de San Pedro, donde buscamos en qué sitios podemos hacer turismo, en qué sitios podemos hacer recreación, en qué sitios podemos hacer recuperación o en qué sitios podemos hacer investigación. El año pasado, en el 2019, se actualizó ese plan. Entonces, ese plan tiene vigencia cada 5 años. Y ahorita existe un plan de gestión actualizado donde buscamos que Manglares de San Pedro sea un sitio bien gobernado, donde las ideas de la gente estén plasmadas ahí. ¿Qué es lo que se ha avanzado hasta ahorita? Pues ahorita hay un plan de manejo de residuos sólidos en Manglares de San Pedro de Visa, hay un plan de señalización y este año, bueno, a finales del año pasado se aprobó el perfil es uno de los primeros proyectos verde en el Perú, que es una denominación nueva. Por ejemplo, cuando uno hace una pista, necesita hacer un proyecto de inversión pública. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer un proyecto en un área protegida o en un sitio natural, no es que tú vas en el mes de mayo y evalúas y dices, no, aquí todo es desierto, aquí no hay nada. Recuerden que muchos de estos lugares es importante para la migración. Lo que no hay ahorita, generalmente en noviembre, en octubre o en diciembre, sí existe. Entonces es ponerse a pensar qué ocurriría en ciclos ecológicos. Y no es lo mismo hacer una construcción en un lugar con una evaluación puntual que hacer una construcción en un lugar donde llegan especies migratorias o las especies se reproducen y alguna de ellas es refugio para especies en peligro de extinción, pues se toma todo en cuenta ya. Y bajo esa modalidad existen los proyectos de inversión pública y servicios ecosistémicos en diversidad biológica. San Pedro ha postulado a ello, ya se aprobó el perfil del proyecto, ahora entra la fase del expediente y sobre ello se buscan hacer varias cosas, entre ellos impulsar actividades económicas como turismo, basados en la investigación básica y aplicada que pueden darse aquí, y tratar de dar un tema de ecoeficiencia, donde la energía sea renovable, donde existan buenos servicios básicos, y que la gente pueda interactuar en un lugar muy ameno aquí en Visa. Es lo que por lo menos ya se tiene encaminado. Es un proceso largo, sí, pero está encaminado. Es lo que por lo menos podemos hablar de Visa. ¿Qué es lo que nos ofrece?
Bueno, sobre ese, gaviotas de Franklin, que estas gaviotas recorren más de 50.000 kilómetros en un año, que es como darle una vuelta y media al planeta y llegan aquí. Y por ejemplo, pueden llegar en estas cantidades. Y en estas cantidades se encuentran en ciertas temporadas bien puntual. Entonces no es que siempre estén ahí, sino que tienen su temporada de migración y por eso es importante estos lugares. Y tú ves todo manglares de San Pedro llenecito de puntitos blancos con grises y encima los pelícanos, más o menos para que vean la proporción de aves que llegan ahí. Y esto es manglares de San Pedro de Vice, que se encuentra en el norte del Perú. Hay plantas de 10 metros de altura, son organismos que les he explicado que se han adaptado fácilmente a estos espacios y presentan unas raíces que ya se llaman neumatóforos. Neuma significa aire, foros, cavidad, que permiten, por lo menos estas plantas, respirar en ambientes fangosos. Más de 51 especies de plantas, cerca de 30 tienen un uso medicinal y que son aprovechados por la gente. Tenemos 15 especies de reptiles que están aquí, entre ellos las iguanas o el Calopistes flavipunctatus, como es el falso varano. 169 especies de aves, es uno de los lugares que posee la mayor cantidad de riqueza específica, entre ellos endémicas, migratorias y de bosque seco. Seguimos con el tema de la migración y más o menos cómo este lugar se vuelve tan interesante para la alimentación de aves. Y aquí hay una investigación que se está tratando de encaminar, que es, sabemos que llegan, pero no sabemos por qué llegan. Generalmente es alimento, bien, pero ¿de qué se alimentan? Por ejemplo, en Manglares de San Pedro es como que tú te encuentras la mesa servida, pero cuando tienes la mesa servida no comes de todo, comes ciertas cosas en específico. Entonces estas aves buscan comer ciertas cosas en específico y ese es uno de los estudios que se está tratando de hacer, ver de qué realmente se alimentan estas aves, porque es importante tratar. Y generalmente están en los hábitats fangosos donde se pueden refugiar y descansar y comer estas aves. Hay un estudio que es del gato del pajonal. Esto es interesante porque en el 2010 se vieron las primeras huellitas y se tomó la primera foto de un gato del pajonal ahí. En el 2015 se logró capturar un gato y se le colocó un radiotransmisor en el cuello para saber por dónde andan y eso ayuda a conocer de todo el manglar específicamente dónde se refugia este gato del pajonal. Y si tenemos ver o estudiar el gato del pajonal en términos de población actual, pues los datos son insuficientes y este es uno de los primeros estudios en el norte del Perú que trata de saber cuántos gatos hay, por dónde anda, qué se alimenta y cuáles son sus preferencias de alimentación de este gato. Lo interesante de este gato es que se encuentra en Yapique, en la zona reservada de Illescas se ha encontrado. Muchos de nosotros tenemos familiaridad con eso. Por ejemplo, no sé si ustedes a sus familiares les han contado, yo he visto un tigrillo como tal. Esto es más o menos lo que muchos le dirían el tigrillo, ¿no? Tenemos el tema de bosque seco, este es un bosque seco. Y cuando les decía, ¿no? Es un desierto también, Manglares de San Pedro, pero es un desierto lleno de vida. Y quiero que me sigan con las imágenes, porque en esta imagen nosotros vamos a los sitios y decimos, no hay nada. Pero siempre hay que despertar la curiosidad en todo. Y si seguimos con las imágenes, por ejemplo, este es el desierto como tal, y sigan esa línea, ese círculo rojo. Es la misma foto, solo que con una cámara le he hecho un zoom. Me voy acercando un poquito más, y no sé si logran ver un ave como tal. Esa ave que está ahí es el gaviotín peruano. Y en el mundo solo existen 1.000 a 2.500 individuos. Y es una de las pocas aves marinas que se reproducen en el desierto. ¿Se imaginan colocar un huevito en el desierto, donde el desierto a la 1 de la tarde está con una temperatura atroz? ¿Y cuánto puede captar de calor ese desierto? Entonces, unas temperaturas que tranquilamente superan los 40 grados centígrados. Entonces, ¿qué capacidad ha tenido esta especie para que la parte o la cubierta del huevo pueda desarrollar unas cámaras de aire que les permite refrigerar el aire exterior hacia el interior y que el embrión literalmente no se sancoche? Entonces, esto ha logrado desarrollar esta especie. Y una de las cosas que existe, uno de los pocos sitios de reproducción es aquí en San Pedro. Como le mostré en la foto, parecía que no hubiera nada. Y, por ejemplo, muchas de las carreteras en la costa peruana han sido construidas en desierto.
Y en Trujillo, una carretera se construyó exclusivamente en un lugar de reproducción, porque llegaron, investigaron y dijeron, ah, aquí no hay nada. Construyeron la carretera y cuando menos lo pensaban, estaban destruyendo un sitio de nidificación de un ave en peligro de extinción mundial. Entonces, eso lo que buscamos cuando explicaba el tema de proyectos de diversidad biológica y servicios ecosistémicos es pensar en estas especies, no construir por construir. Entonces, esta especie es importante y desde el año pasado estamos tratando de trabajar entre Perú y Chile, porque son los sitios de nidificación y reproducción de la especie, para armar un plan de conservación basado en la especie como tal, porque a veces se busca basado en las áreas, pero en este caso estamos basados en las especies. Y esta especie por lo menos está encaminada. Ahorita nos toca ver el tema de los lineamientos y cómo lo vamos a tratar de hacer. Y por lo menos tratar de que las poblaciones no se reduzcan. Nosotros no buscamos que las poblaciones aumenten, ya que no se reduzcan es bastante. Y eso es un proceso largo cuando hablamos de términos de especies, no es que en un año, dos, tres. Esto más o menos tiene que pasar por lo menos 10 años para tratar de que las especies y tener por lo menos cuántos individuos hay de esta especie y que la población no se esté reduciendo. Y esto tiene hechura, tiene especies en peligro de extinción. Y aquí está, mira, este es un aviotín peruano y ahí tenemos dos huevitos que están ahí protegiéndolo. Generalmente se turna el papá y la mamá y están ahí cuidándolo. Bien, eso es con el gavitín, con el área de San Pedro, y ahora entramos a historias de Virrila. No sé si tenemos tiempo, sigo normal, o me estoy extendiendo mucho. Dime, William. Sí, bueno, hasta ahora todo interesante, Fran. Qué bonito Ya. es saber, por ejemplo, que en el ecosistema de la laguna de Ñapique contemos con toda esa riqueza de especies de aves, de mamíferos, de plantas, y que encontremos también ahí especies en peligro de extinción, así como también en el manglar, como lo está señalando, ¿no? Y todas las miles de especies de aves que cuando nosotros vamos, a veces con la finalidad de darnos un chapuzón, ¿no? De la temporada de verano, pues mirar a nuestro alrededor y ver una gran cantidad de seres vivos que están ahí acompañándonos. Como decías tú, ¿no? Sorprendente la toma que ibas haciendo cuando ibas acercando, ¿no? Y donde aparentemente no hay nada, tú encuentras vida. Entonces, interesante, Fran. No sé, me parece que podemos continuar más bien y de aquí al final hacemos la ronda de preguntas. Más bien sugerir a los alumnos que ya vayan escribiendo sus preguntas porque ya vamos hablando hasta el momento de Ñapique, ya ha pasado también la parte del manglar de San Pedro y ahora viene lo del estuario de Virrilá. De tal manera que de aquí al final, entonces ahí ya empezamos a interactuar. Ellos preguntan y Fran, ahí estás para contestar a las inquietudes de los muchachos. Ya, bacán, seguimos. El estuario de Virrila es un estuario, es uno de los estuarios más grandes que existe en el país. Entonces, más o menos, ahorita tiene 14.000 hectáreas que forma parte del área de conservación ambiental estuario de Virrila, y es uno de los sitios que más o menos está mantenido el bosque seco a su alrededor. Digo más o menos porque hace poco estuvimos haciendo un estudio de cobertura vegetal y vimos que la mayor caracterización de las plantas que existen ahí es un bosque juvenil tendiendo a madurar. Y eso es interesante porque dijimos, este lugar está siendo vitalizado. Pero luego hicimos un análisis se llaman imágenes satelitales por medio de un programa que se llama Landsat. Landsat es un satélite que fue lanzado en el 96 y otro fue lanzado en el 2000. Las imágenes satelitales te toman imágenes hasta cierta altura. Por ejemplo, la del 96 te tomaba una altura de 30 metros de altura. Sin embargo, la 2000 te la tomaba hasta 15 metros de altura, o sea, tenía un poquito mayor de precisión. Y por eso comparamos del 2000 hasta la actualidad, porque todavía existe ese satélite, y comparamos 20 años de ese bosque. Lo interesante de ese análisis es que en 20 años, más o menos el 80% de la cobertura vegetal en un espacio que se llama ecosistema de bosque seco de sabana se ha reducido en un 80%. Entonces, si nosotros decimos con este estudio actual, que lo hemos hecho hace poquito, hace 2 meses, decimos, el bosque está siendo juvenil y está tratando de madurar, pero con el estudio de imágenes satelitales estamos viendo que más del 80% de la cobertura vegetal se ha reducido. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Es tomar acciones ahorita de conservar por lo menos esta porción de bosque juvenil tendiendo a madurar para que en los próximos 10 o 20 años tengamos ya un bosque revitalizado. Y ahí es la importancia del área de conservación ambiental Estuario de Virrila.
que también tiene un comité de gestión y actualmente del año pasado tiene un plan de gestión participativa y este año se ha tratado de hacer varios estudios, por ejemplo, estudios de cobertura vegetal, estudios de línea base. ¿Qué es una línea base? Una línea base es saber cuánta es la cantidad actual de algunos individuos. Un ratito, un ratito. Eso es cuando estamos en vivo, suceden esas cosas. No te Sí, el preocupes, no te celular de una preocupes. amiga. Entiendo. Entonces, esa línea base que está ahí, por lo menos hemos tratado de saber cuántas, sobre 3 especies de plantas, que es el algarrobo, el zapote, y una planta que se conoce como manito de ratón, que es una herbácea que crece apegada al desierto, y 3 especies de animales, que es el flamenco, eh, un ave playera que es el zarapito, que aquí lo voy a mostrar, y el otro son las tortugas marinas. Las tortugas marinas aquí, es sorprendente los datos que hay aquí de tortugas marinas en el estuario de Virrila. Esto es el estuario similar a manglares de San Pedro de Vice, que llegan grandes bandadas. Lo interesante de Parachique, que queda, el estuario de Virrila queda en Parachique, en el centro poblado de Parachique, es que en la década de los 80 hubo dos investigadores estadounidenses, Guy Morrison y Ken Rus. Lo que hicieron estas dos personas fue volar por todo Sudamérica en una avioneta, iban viendo por dónde se distribuían las aves. Entonces, en Perú, de todos los lugares de toda Sudamérica, tanto para la parte del Pacífico y como para la parte del Atlántico, vio que la mayor concentración de aves estaban en la costa peruana. Y dentro de la costa peruana habían 3 sitios, en Arequipa, en Paracas y otro era en el norte, que era Parachique. Entonces, desde la década de 80 ya se tienen los primeros datos de que Parachique era importante para la conservación de aves. Luego, este grupo de aves fue estudiado en la década a inicios del 2010. Se hace un censo nacional, primero se empieza, donde lo que se hace es visitar todos los lugares de la costa peruana donde se concentran aves migratorias, en este caso, que eran unas aves playeras. Entonces, se visitaron 44 sitios y de los datos interesantes es que Virrila también formaba parte de uno de los 3 sitios más importantes a nivel Perú. Y con esos datos se trató luego hacer una investigación durante un año, cada 15 días, a ver cuántas aves llegaban, qué especies llegaban y dónde se quedaban. Y entonces se tomó datos durante un año y se vio que Virrila albergaba más de 20.000 aves durante todo el año, específicamente de unas aves playeras, que son unas aves igual que las anteriores que migran desde Norteamérica hasta la Argentina y luego regresan. ¿Por qué ocurre ello? Sucede que en Norteamérica llegan a reproducirse. Cuando se reproducen, el polluelo se alimenta constantemente, pero ahí llega el invierno y ahí las temperaturas son muy frías y todo se congela. Entonces lo que hace el polluelo es alimentarse constantemente, rápidamente, alcanza plumaje de vuelo y migra hacia el norte, no migra hacia el sur, perdón, comienza a migrar hacia el sur, por Baja California, por Centroamérica, Sudamérica, llega a la Argentina y cuando llega a la Argentina, de nuevo comienza a enfriarse Argentina y comienzan a regresar. Y lo interesante, justo cuando regresan a Norteamérica, como todo era hielo, comienza a deshielarse todos los espacios y el hielo, cuando se deshiela, forma charcos y los charcos es un lugar propicio para que los insectos se reproduzcan. Y hay tanta cantidad de insectos que cuando ya vuelven a reproducirse, los polluelos encuentran bastante cantidad de alimento. Y te estoy hablando de organismos de 20 centímetros de altura. ¿Te imaginas que 20, algo muy pequeñito, como puede hacer estos vuelos impresionantes? En Norteamérica lo que se buscaba es conservar los espacios como tal. Pero ¿de qué le sirve conservar espacios como tal si es que esta vez va a migrar? Va a ir a otro sitio. Lo que se busca es ver otros sitios en Sudamérica, en Centroamérica, donde llegan grandes cantidades. Como les dije, nos gustaría conservar todos los espacios, pero no se puede. Por eso se prioriza las abundancias, las cantidades de especies. Y entre ellos, el estuario de Virrila calificaba para ello. Entonces nosotros lo que hicimos fue sistematizar toda la información y postular el estuario de Virrila
que forme parte de esta red hemisférica de reserva de aves playeras. Y en el 2017, en noviembre de 2017, el Estado de Virlá forma parte de la red hemisférica. Es el tercer sitio a nivel Perú, después de Paracas y Manglares de San Pedro, que forma parte de una red internacional para la conservación de las aves playeras migratorias. Por ejemplo, las imágenes que están ahí son de gaviotines y de rayadores. La foto anterior me gusta mucho porque una de las cosas que me llamó la atención es su pico. Si ven su pico, la parte inferior, el maxilar inferior es más largo que el superior. Y cuando van por el espejo de agua, lo que hacen es formar rayas, por eso se le dicen rayadores. Cuando están tratando de pescar, forman unas rayas y levantan el pececito y se alimenta fácilmente. Y eso ocurre en el estero de Virrila. Y el estero de Virrila es un lugar donde congrega la mayor cantidad de flamencos. Se contaban más de 15.000 flamencos aquí en Virrila. Esta es una foto de mayo del 2013. Y hace poquito, cerquita a Virrila, más o menos a unos menos de 10 kilómetros, se ha reportado la reproducción de flamencos, que es la primera documentación de reproducción de flamencos en el desierto, que fue realizado por varios amigos míos, que es Alex, Cintia, Mariela y Don Pablito, que están ahí reportando y siempre van a los sitios a investigar. Estas son las especies de aves playeras que les decía, y de todas las especies de aves playeras, 3 son las que más destacan por las cantidades que hay ahí. Por eso Virrila fue reconocido como parte de la red, que es un Calidris alba, que es un sanderling o playerito, el Numenius phaeopus, que es un zarapito, y el Charadrius nivosus, que es un chorlito nevado. Lo más característico de las 3 especies, no sé si ustedes las pueden mirar fácilmente, el más fácil de reconocer es el zarapito, porque tiene un pico curvo hacia abajo y es más grandecito que los otros. Estos sí pueden medir hasta 35 centímetros con facilidad. También aquí se ha reportado la evidencia de cóndores. Se encontró una parejita de cóndores aquí en el estuario de Virrila. Lo que le decía, el tema de las tortugas marinas, generalmente son las tortugas juveniles las que llegan aquí. Y ahora quiero hablarles del zarapito. Se encontraba un estudio de relación entre las cantidades de zarapito que llegan. Si tú cuentas zarapitos, tú vas al lugar, tú no sabes nada de aves, para ti todas las aves son palomas, cosa que me pasaba a mí siempre, o bueno, antes, ¿no? Pero queremos saber o ver cómo nosotros, desde nuestra percepción o nuestras visitas, podemos ayudar a que estos lugares sean por lo menos monitoreados. Aquí está la chamba, podrías contar zarapitos. Si tú cuentas la cantidad de zarapitos, hay una relación que puedes por lo menos predecir, o no tanto predecir, sino saber que las especies migratorias están llegando. Si encuentras grandes cantidades de zarapitos, porque están llegando las aves playeras, y eso ya es bastante, porque diferenciar aves playeras es más complicado, porque tú tienes que ver forma de tamaño, pico, colores de patas, plumas con vuelo. Pero el zarapito es fácil de reconocer. Entonces, si tú cuentas zarapitos, podrías decir que están llegando las aves playeras migratorias. Y este es un estudio, por ejemplo, la gráfica marrón que está hacia su izquierda, comparado con la gráfica derecha, que es de azul, la marrón es la cantidad de zarapitos que llegan, y la azul es la cantidad de aves playeras. Si relacionamos cuando están llegando los zarapitos, más contra zarapitos, porque hay mayor cantidad de aves playeras, y eso ocurre en Virrila. Entonces podemos decir que cuando estamos contando zarapitos, también podemos estar contando aves playeras, y esto forma de una herramienta de monitoreo que podríamos hacer un tema de ciencia ciudadana cuando nosotros visitemos estos lugares. Luego en flamencos lo que se ha buscado es ver estaciones de monitoreo. Hemos recorrido todo Virrila y por lo menos los círculos amarillos con los círculos rosados me indican por dónde andan los flamencos. La mayor cantidad, más grande los círculos amarillos, porque hay mayor cantidad de flamencos, pero se distribuyen en todo el estuario. Esto es importante. El tema de la tortuga marina, por ejemplo, hay un estudio del IMARPE, que es el Instituto del Mar Peruano, que del 2011 viene investigando Virrila, y cada puntito azulito, rojo o verde que hay ahí, indica por dónde se han observado las tortugas. Y también la coloración identifica el año de dónde fueron vistas. ¿Y qué se ha hecho? Se ha hecho 2 cosas. Uno es observarlas, ¿ya? Y la otra vivas, y la otra es observarlas muertas. Cuando se observan vivas se llaman capturas o recapturas porque las atrapas, y cuando las observan muertas se llaman varamientos.
Hay un estudio que dice que se ha observado 600 tortugas vivas capturadas así, pero más de 1.200 tortugas varadas, o sea, caparazones que han habido ahí. Aquí este estudio me dice 838 individuos, pero hasta el mes pasado se han reportado más de 1.200 individuos. Y nosotros nos preguntamos cómo es que mueren las tortugas verdes. Entonces, cuando un organismo está muerto, también te da información. Por ejemplo, las tortugas, si están abiertas por el lado lateral, es porque las han abierto para consumo humano, que lo usan para consumir su carne, su sangre o su aceite, que en algunos casos hay creencias. Y lo sé porque mi abuelo también ha sido pescador y una de las creencias que había con mis tíos, con mi mamá, era que tomen la sangre de tortuga porque los iba a curar de algunas enfermedades que ellos tenían. Y muchas de esas creencias hasta actualmente existen. Entonces, esto ataca a una de las tortugas que están en peligro de extinción a nivel mundial, que es la tortuga verde. Esta tortuga se reproduce en Centroamérica y en algunas islas también centroamericanas, que luego cuando ya tienen cierta edad y llegan a ser juveniles, vienen hacia el norte del Perú a alimentarse. Y miren todo el viaje que realizan para que lleguen a morir, pues esto sí es complicado, porque este estudio indica que de todas las tortugas que encontraron muertas, el 52% fueron directamente relacionadas para el consumo humano y un 30% exclusivamente por colisiones con hélices, con embarcaciones. Entonces, pero otro dato es interesante porque mira, hasta el 14 de septiembre de este año fuimos a Parachique y contamos 226 individuos de tortugas. Entonces, están llegando en grandes cantidades a este espacio en el estado de Virrela. Sería una oportunidad si nosotros le cambiamos el chip, no, cambiamos la mirada nada más, de que con estas especies nosotros podemos darle una mirada quizás ecoturística, podemos también conservar a estas tortugas aquí en Parachique, que forma parte de la biodiversidad de Sechura. ¿Se acuerdan cuando les explicaba el tema de la migración? Estas son las rutas migratorias que hacen estas aves. Pueden irse por el Pacífico, por el Atlántico, o por Centroamérica, pasan del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Es importante toda la migración que existen en este pequeño grupo de aves. Actualmente, desde 2014, investigadores de Norteamérica, Centroamérica y Perú salimos entre el 15 de enero y 15 de febrero a investigar estas aves y con un mapa nos arroja por dónde andan estos individuos. Y la coloración indica las cantidades de individuos, las mayores abundancias. Y como pueden notar, en Perú, durante la temporada de migración es uno de los lugares importantes. Y esto ayuda a que un mapa gráfico te tome, decir por dónde podemos conservar o empezar a tomar acciones ya sensatas o priorizar esas acciones. Este es el Sanderling, que es el Caldiris-alba, que podemos encontrarlo aquí. También tenemos el mapeo de todos los años de investigación. Y esta es Sechura, bueno, los puntitos rosados y violetas es por donde se encuentran las mayores cantidades de playeritos aquí en Sechura. En esto ya estoy casi culminando. Hasta hace poquito hemos visto biodiversidad marina. Estamos haciendo una ruta de observación de fauna marina. Para observar especies o tratar de hacer el turismo no es solo ir y ser invasivo, sino hay que diseñar ciertas rutas y ciertas distancias. Entonces nosotros tenemos que evaluar ello y sobre eso nos hemos encontrado con delfines, ballenas, pingüinos, lobos marinos, aves migratorias, aves de la corriente de Humboldt, aves pelágicas que solo se encuentran mar adentro. También lo podemos encontrar cerquita a Sechura, que es una buena oportunidad de hacer turismo aquí y que también nos ayudaría a visibilizar que no está solo Sechura, sino hay grandes cantidades de biodiversidad que se puede aprovechar. Estos son más de 2.000 delfines que vimos frente a Punta Aguja, y ahí al fondo pueden ver los lugares de Bayobar, ¿no? Observación de ballenas, tuvimos la suerte de encontrar ballenas. Este es un ballenato que se dio el lujo de saltar un ratito, pero son especies que siempre han estado ahí. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es sistematizar esta información y que nos ayude más o menos a ver por dónde se distribuye, qué cantidad llegan, si siempre llegan o no llegan. Estamos empezando con este tema. Estos son unos pingüinos que encontramos ahí, hemos encontrado más de 12 parejas, y hace poquito una amiga ha encontrado polluelos de pingüinos justo en la misma zona donde hemos estado evaluando y es importante para la reproducción de ellos. Y en Illescas podemos encontrar el cóndor, que es un lugar que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas está monitoreando hace varios años, y se reporta que en la zona reservada de Illescas es uno de los sitios donde se evidenció la reproducción del cóndor y donde hay la mayor cantidad de individuos en toda la costa peruana. Eso, chicos, bueno, no trabajo solo, somos un montón de gente
y de aquí lo que se trata es de que toda la gente participe y las acciones sobre los lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de basura, cuando hablamos de ahí, el problema no es la contaminación como tal, sino el problema es la gente como tal. Y para ello trabajar en equipo y trabajar con la gente es cambiar esos patrones de conducta y qué es lo que nos espera entre los próximos 50 años, como les decía, y qué acciones podemos tomar ahora, quizás es un punto de quiebre importante. Y qué más si protegemos la biodiversidad que existe en nuestros espacios. Estas son las diferentes instituciones o actividades también que hemos realizado y es un trabajo de años y vamos a seguir en ello, estamos muy dispuestos y cuenten con nosotros. Este es el equipo al cual pertenezco, que se llama Playeras del Perú. Somos un equipo en varios lugares, que es en Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Lambayeque y Piura. Así que gracias, ahí tienen mis datos, mi correo, mi WhatsApp y mi Facebook, a veces publico bastante cosas de Sechura. Así que gracias. No sé si me extendí mucho, pero bueno, ahí está. Excelente, Fran, excelente, muy bien. Muchas gracias por tan brillante ponencia. Muy bien, Sí, excelente, muy es bueno, algo muy bueno. sorprendente, ¿no? Saber que aquí en nuestra localidad, por ejemplo, podemos encontrar ese vallenato, esa imagen, por si acaso, muchachos, esas son fotos exclusivas de nuestro amigo Fran Suárez. También toda esa gran cantidad de delfines desplazándose ahí cerca de la orilla, acá en Sechura, los pingüinos, por ejemplo, también, ¿no? Todas estas fotografías han sido captadas por la cámara privilegiada de nuestro amigo Fran Suárez. Entonces, gracias, ¿no? Gracias por darnos a conocer todo esto que como bien lo has dicho, ¿no? Lo podemos utilizar como una potencialidad, como una fortaleza para empezar a desarrollar lo que es el ecoturismo acá en nuestra zona. Muchas gracias, Fran. No sé, Doris, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, realmente muy interesante. Muchas gracias, Fran, por tu predisposición. Siempre tú muy amable, ¿no? Para poder compartir, porque en realidad desconocemos mucho estos temas, ¿no? Y como bien dicen, ¿no? Uno tiene que conocer para llegar a querer. Y realmente Sechura es una cuna de grandes especies, ¿no? De una biodiversidad de tantas especies y quizás nosotros por desconocimiento, ¿no? Es muy interesante todo lo que podemos llegar a saber. Quiero invitar a los alumnos, bueno, quisiera leer algunas de las preguntas que han llegado. Fran, ¿me permites? Dale, dale. Mira, es el alumno Joseph Chapaeche nos dice, ¿no? ¿Cuál es el rol que debemos tener como ciudadanos locales para poder proteger a tales especies, ¿no? A tales especies de aves. Qué bueno, qué buena pregunta. Por ejemplo, el primer rol es lo que estamos haciendo ahorita, es conocer. Conocer. Uno no ama lo que no conoce. Y para conocerlo, primero tenemos que tener esa curiosidad. Y cuando ya tenemos esa curiosidad, ya nos conocemos o tenemos la información fidedigna. Nuestra mayor labor también puede ser transmitirla, ¿no? Empezar desde familia. Oye, papá, mira, hay unas aves que son pequeñitas. Oye, ¿sabías que hay cóndores, hay que hay ballenas? Nuestros roles, por ejemplo, no tratar de contaminar, acciones pequeñas en casa, funciona muy bien. Por ejemplo, algo que yo no hago hace como 4 años es no comer pollo a la brasa porque sé que estoy incentivando el consumo de carbón. O lo otro es trato de usar menos plástico. Desde el año pasado ya no uso bolsas de plástico, trato de usar bolsas de tela y cosas así pequeñitas hacen grandes cambios, ¿no? Y porque al final todos estos desperdicios o estos plásticos terminan en el mar y afectando a mucho a la biodiversidad marina. Hay un estudio de uno de San Clemente que se llama Félix Ayala, que encontró microplástico en las fecas de lobos marinos. Es decir, microplásticos de las bolsas de plástico se transforman en plásticos muy microscópicos, que se ven con el microscopio, y los encontró ahí que son consumidos por los lobos. Pero qué mejor si nosotros cambiamos nuestros patrones de conducta, tener una conducta
con menor plástico, con menor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Algo que me faltó explicar es que también el cambio climático es algo que se nos viene encima, es algo que ni siquiera la buena gobernanza y la gestión puede cambiar, pero sí los buenos actos que nosotros tengamos sí pueden mediar en ello. Eso, chicos, hay cosas pequeñitas que podemos hacer desde casa, de consumir menos plástico, de tratar de transmitir lo que sabemos y tratar de decir que no estamos solos. Hay especies que realmente nos necesitan y por ello tratar de manejar esas áreas, ¿no? Esos hábitats como tal. Eso, Doris. Interesante, interesante, Fran, porque en realidad, como dices tú, son pequeñas acciones que llevan a grandes cosas. Tal vez esto es repetitivo, siempre lo escuchamos, pero hasta no captarlo, hasta que no se nos explique, ¿no? A gran detalle es donde nosotros recién lo practicamos. Bueno, continuando, a través de la transmisión se hizo otra pregunta por parte del doctor Walter Salazar, donde dice, hace unas semanas publicaron un vídeo sobre la presencia de múltiples tortugas en Parachique. ¿Qué acciones se han planificado para conservar dicha especie? Bacán, mire, justo ahorita se está terminando de hacer la línea base de las tortugas verdes ahí en el estero de Virrilá, y una de las cosas es saber el estado actual de las tortugas verdes. Por ejemplo, la gráfica que mostré ahora es un estudio continuo por una entidad del Estado que es el Instituto del Mar Peruano, y acercar esa información es interesante. No solo interesante, sino importante, porque no sé en qué otros lugares del Perú podemos encontrar grandes congregaciones de tortugas marinas y donde es un potencial literalmente en ecoturismo, pero también si pensamos en la tortuga, ver cómo estos sitios de alimentación, mantenerlos saludables. O sea, es tanto pensar en las tortugas como pensar también qué aprovechamiento podemos tener en la gente, ¿no? Entonces, las acciones, lo primero que se trataba de hacer es, desde hace años, formar el área de conservación ambiental de Estado de Virrila ya es un golazo, porque ya sabemos qué espacio conservar. Porque a veces podemos estar a la deriva, ya, vamos a conservar el estuario, pero ¿qué cantidad de área? ¿Hasta dónde llegan los límites? Como cuando tú tienes tu barrio o quieres conservar tu casa. Primero, te concentras en lo más pequeño. Entonces, si conservamos y sabiendo qué área tenemos, ya sobre eso tomamos acciones. Ahora lo que se trataba de levantar es la línea base y con ello tener una herramienta de monitoreo. Esta herramienta de monitoreo estamos tratando de diseñarla de que sea de lo más local posible, o sea, donde tú, Doris, que quizás no tengas tanto acercamiento a la biología, pero sí te gusta mucho la vida silvestre, tú puedas tomar datos de tortugas marinas y puedan ayudar a sistematizar y que esa información sirva para la toma de decisiones, por lo menos para saber por dónde andan las tortugas. Eso tratamos de hacer es ciencia ciudadana. Y si nosotros comenzamos a hacer una de las acciones de formar ciencia ciudadana que ayude a la toma de decisiones tomando datos constantes, ayuda a que saber cuántas especies hay, y lo otro es ver los mapas por dónde se distribuye esta tortuga. Eso sí estamos tratando de hacer y es lo que se tiene plasmado actualmente sobre acciones, que la gente conozca y también conocer cuáles son las causas de muerte. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Hay un tema cultural bien arraigado que debemos ir migrando, ¿no? Y decir, oye, esta tortuga no me va a lograr curar algunas cosas, ¿no? Eso, Doris. Sí, interesante porque justo tú decías, ¿no? Que tu abuelito había sido pescador y nosotros vivimos en Sechura, nuestros familiares, nuestros papás, nuestros abuelitos. Entonces, ¿quién no ha escuchado eso? Yo también, ¿no? Y es momento ya de quizá cortar esas costumbres que en realidad no nos traen, una, no nos van a sanar y otra es que nos traen todo un desequilibrio, ¿no? Paso a otra pregunta del alumno Brian, donde dice, bueno, es parecida a la primera, donde dice, ¿qué podemos hacer para cuidar el hábitat de los animales y más aún de los que están en peligro de extinción? ¿Es más? Repíteme, por favor, lo de Brian, discúlpame. ¿Qué podemos hacer para cuidar el hábitat de los animales y más aún de los que están en peligro de extinción? Bien, primero tiene muy relacionado con lo primero, es conocer las áreas, ¿no? Sí, sí. Donde se encuentran estas aves o las especies en general, tanto reptiles como mamíferos. Y luego interiorizar que no estamos solos, ¿no? Y con ello transmitir a tus compañeros, familia,
Y también cuando existan talleres, asistir, ¿no? Las opiniones valen bastante. Por ejemplo, la mejor información científica se toma de la gente. O sea, hay conocimiento tradicional de los abuelos, de los tíos que, por ejemplo, te dicen, yo comía antes huevos pequeñitos. Allá, ¿por dónde era el área? Allá, nos vamos a ver y quizás puede servir que ese es un sitio de reproducción de un ave en peligro de extinción y ya cambia la mirada, ¿no? Porque es, como decir, la información que ellos nos daban era muy jocosa quizás y natural para ellos, ¿no? Pero para nosotros decir que, ya este es un área de reproducción, vamos a investigar. Llegamos, investigamos, y dicho hecho, maestro, ¿sabes qué? Este es un ave que está en pleno, y va cambiando la mirada, como ocurrió en Birrilá. A veces los pescadores, hubo un día unos pescadores que mataban las tortugas, ahora ellos son guardaparques, en algunos casos voluntarios, ¿no? Y te ayudan a tomar datos. Eso, cambiar esa mirada es importante. Claro, yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación, con la difusión, ¿no? Y una parte muy importante son estas charlas, ¿no? Donde nos permite conocer un poquito más. Claro. Otra pregunta, Fran, de la alumna Jocelyn Galán Purizaca, que dice, ¿qué instituciones se encargan de mantener a salvo a estos animales? Entiendo que los de peligro de extinción. Bien, hay una institución a nivel de estado que se llama el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre, que se conoce como CERFOR. Y tiene en Piura una ATF, que es una Administración Técnico Forestal en Piura. Entonces, por ejemplo, si nosotros reportamos alguna especie en peligro de extinción, directamente con ellos. Tienen hasta hace poquito han lanzado un aplicativo, pueden buscarlo como CERFOR también, y con ello van ingresando datos. Y en términos de organismos asociados al mar, como el Instituto del Mar Peruano o el IMARPE, que también tienen un acercamiento de ciencia ciudadana, tiene un acercamiento de fauna, tiene un catálogo de fauna marina que está muy didáctico y que sirve para la determinación de especies para cualquier ciudadano. Son herramientas para el ciudadano que sirven. Entonces, con estas instituciones se puede trabajar. Ahora, si estás en Birrilá o en Bicep, en las municipalidades, las municipalidades están encargadas del comité de gestión. Puedes ir a la gerencia de recursos, sugerencia de recursos naturales y salud y medio ambiente. Ellos también te pueden brindar información sobre estos lugares o tú brindar información también. En este caso en ICE existe una, está a cargo de Nidia Fiestas, y en Sechura también. Ahí lo puedes encontrar muy amablemente a Lucinda, que te puede dar toda la información requerida. Eso. Bien. Muy bien, Fran, quería compartirte, disculpa Doris, una pregunta bastante curiosa que encontré, ¿no? De nuestro alumno Eduardo Bernacuro, ¿no? Dice, ¿por qué si otros países tienen playas tan bonitas, tan exóticas como Estados Unidos, Brasil, por qué estas aves migratorias escogen a Perú para venir acá, ¿no? No sé, Fran, ¿qué nos puedes comentar? A ver ahí. Bueno, yo que recorrí todas las playas de Centroamérica, te digo que Sechura tiene las playas más bonitas también. Y Escaz tiene una de las playas más hermosas que hay en todo el Perú. Y bueno, una de las razones, como podemos ver, el Perú, productivamente hablando, es muy rico. Una de las casualidades que Perú es uno de los mares más ricos es por el fitoplancton y el zooplancton que existen ahí. Con ello toda la cadena trófica que lleva ello. Entonces, y date cuenta que en Piura, por ejemplo, en Sechura es más importante porque aquí hay la confluencia de dos ecosistemas marinos, ¿no? Las corrientes cálidas, la corriente del Niño y otras que la corriente de Humboldt, que no solo es agua, sino también son animales microscópicos, plantas microscópicas, peces, reptiles, anfibios, mamíferos, y que ellos en algunos casos sirven para alimento para muchas de estas aves. Y ahora, recuerda que en toda la costa peruana es desértica. Como migran tantas cantidades de kilómetros, encontrar agua y alimento en Sechura, donde están estos espacios de agua, es vital. Y para que les sirve como un carro, ¿no? Necesita su combustible, su gasolina. Estas aves, como migran tanto, necesitan esa gasolina que le terminan tomar una pausa en estos desiertos, en este desierto y en estos humedales, que es como una pausa para la migración. Entonces eso es importante, es todo el tema de alimento y la cadena trófica que existe frente a las costas de Piura y específicamente los espacios de agua que existen aquí en Sechura. Eso, William. Gracias, Fran. Justamente, sí, estos espejos de agua que tenemos en el desierto son justamente
los que acarrean gran cantidad de alimento pues para todas estas aves que vienen desde muchos otros lugares a realizar diversas partes de su biología acá en nuestro entorno. Bien, Fran, gracias. Mira, no sé en qué manera nos puedes orientar y ayudar en esta pregunta que nos plantea Zaida. Dice, ¿existen proyectos coordinados con autoridades para que la población conozca sobre la diversidad de nuestros hechura? Y si es así, Sí, ¿cómo se está llevando a cabo este proyecto, estos proyectos, este trabajo? sí, mira, justo, bueno, en el 2010 con Naturaleza y Cultura ingresamos un proyecto educativo local con la SUGEL, que fueron los ecoclub, que era por lo menos en lugares cercanos a colegios locales, por ejemplo en Parachique, en el Colegio San Pedro, en San Cristo, Castaña Pique con el complejo de San Cristo, y en Vice con institución San Jacinto se buscó formar ecoclub con niños, y en particular con el Colegio Miguel Grau también, que en ese tiempo laboraba, también se formó un tema de capacitación de niños en tema de conservación. Ah, eso trató de insertarse el UGEL, pero es un proceso también. Y actualmente, este año, por lo menos la pandemia ha debilitado algunas cosas, pero también las ha fortalecido, porque muchos de nosotros nos hemos sentado a escribir. Y con el proyecto de iniciativas costeras, pesquerías costeras, se trató de implementar el comité de gestión, los documentos o las herramientas. Y también se está diseñando un libro sobre Sechura, que ya esperamos que prontito el Ministerio del Ambiente lo pruebe, y toda la biodiversidad de Sechura plasmada en 200 páginas, un poquito más de 200 páginas, que pueden ser insertadas para la educación local básica de Sechura. Y ahorita se están tratando de armar unas herramientas de unidades didácticas y pedagógicas para niños de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, que si todo sale bien, el próximo año deberían ya tener sus 10 sesiones educativas ahí para los chicos. Es un proceso largo, sí, pero en eso estamos. Y siempre recurran a los comités de gestión, son espacios abiertos, cualquiera puede formar parte de estos comités de gestión y se necesita mucha ayuda, mucha ayuda. Ayuda tanto en difusión, comunicación, toma de datos y buena gobernanza. Eso sí. Y qué mejor que nosotros, bueno, yo soy un asilvestrado de Sechura, creo. Forma parte de la comunidad campesina de Sechura, yo soy para el tema como comunidad, soy de la Unión. Pero creo que como asilvestrado de Sechura, siempre cuenten con nosotros y estamos ahí para transmitir, ya menos si hay forma de transmitir espacios, vayamos. Mientras más lugares conozcan lo que tenemos, genera mayor identidad, ¿no? Eso. Muy bien, muchas gracias, Frank, muchas gracias. Y desde ya también expresamos nuestro sincero apoyo para, si en alguna oportunidad de repente como parte de algún proyecto está a trabajar con alumnos, yo creo que también la comunidad euleriana está disponible ahí como para poder llevar a cabo y poner un granito de arena en todo ese trabajo de la conservación. Muy bien, muchas gracias. Listo. Doris, Doris. Sí, sí, siempre nosotros también con el espíritu de poder ayudar. Fran, de verdad te felicito, muy interesante tu exposición. Yo sabía, bueno, y lo que acabas de mencionar, que hay un libro. ¿Sabes cuándo ya hay fecha de publicación como para poder compartir también con los alumnos? Hoy espero que sea antes del año bicentenario. Pero eso ya falta. Ahora ya está en el comité de ética del Ministerio del Ambiente y ya sí se ha avanzado bastante. Prontito ya debemos tener noticias de ello. Lo bueno que es una herramienta muy útil para todos nosotros. Eso Sí, sí. sí, sí, definitivamente. Esperamos la primicia con todos los alumnos para poder adquirirlo. Ujú. Bien, gracias. Muchas gracias, Fran. Ha sido muy interesante y de verdad sé Así que hoy hemos aprendido muchas cosas nuevas, ¿no? Con esta charla que nos has dado. Te agradecemos y bueno, doy muy bien. pase Mira, ya. terminar de leer las preguntas, Doris, es no acabar, porque hay un montón de preguntas, definitivamente todas son interesantes, pero como ya también el tiempo nos apremia, yo creo que el profesor Jorge González también nos puede comentar acerca de su experiencia. No sé, profesor, hemos aprendido bastante el día de hoy. Mucho, Eh, mucho. sí, me he quedado maravillado de la ponencia de Fran. La verdad que espero
que no sea esta la primera y la última vez. Bueno, hemos estado por aniversario, esperemos hacer un trabajo coordinado y apoyar esto del medio ambiente, como lo dice, reafirmo, ¿no? Porque realmente nosotros compramos todo en plástico, el pollo a la brasa, compramos muchas cosas y la verdad que tal vez nosotros tenemos que apoyar a la conservación del medio ambiente. Entonces, es como una cadena. Entonces, si nuestros alumnos y alumnos que nos están viendo en la página logran comprender esta gran importancia, creo que se pueden hacer muchas cosas, excepto las playas. Nuestras playas son muy hermosas, pero lastimosamente hay mucha gente que va con otro tipo de diversión y botan su basura. Entonces, debemos de conservar, creo que debemos de hacer un llamado de atención también a la hora del ingreso a la entrada de Sechura, a nuestro río también, como él ve, ¿no? Está también contaminado, la gente a veces no entiende, creo que, pero a través de nuestros alumnos creo que podemos concientizar y ir mejorando, ¿no? Como, bueno, Fran dice, yo ya no como pollo a la brasa, dice, por la leña, y bueno, es un plato muy apetecido acá en nuestro Perú, pero creo que debemos de cambiar otras maneras de usar las bolsas plásticas, de repente usar otra manera, ¿no? O un tupper que es un plástico, pero llevarlo al mercado a comprar y ya no estar, dame una bolsita, regáleme una bolsa. Creo que mejoraríamos bastante. La otra también, la gran importancia que yo veo es en la parte de turismo de nuestra provincia de Sechura. Bueno, hay muchos alumnos que están estudiando turismo, ¿no? Y creo que a veces nos gusta ir a otras playas como el norte, como Cabo Blanco, a ver las tortugas marinas, pero yo me he quedado maravillado cuando he podido observar de Virrilá, realmente que hemos ido con alumnos en verano, a veces hemos tenido la oportunidad y realmente hay tortugas y uno se quedaba admirado, asombrado, que aquí hay tortugas y qué importancia si esto le damos de otra manera, de tal vez que ya los pescadores ya no las maten, ya no las sacrifiquen, sino más bien que ellos mismos hagan un turismo, que tal vez una chalanita o algo que lleven a los turistas y realmente que se sientan, ¿no? Porque a veces necesitamos un acercamiento también con la población, ¿no? Y creo que tenemos mucha riqueza y realmente que como institución educativa privada estamos aptos para poder apoyar en la conservación de nuestro sistema. Entonces, profesor William, con todos los profesores y que acá están los alumnos, espero que esta no sea la última charla que nos da Fran, de repente podemos apoyar y podemos ir para adelante. Creo es una charla muy importante porque nos gusta el medio ambiente, estamos corriendo con un grupo de amigos, estamos haciendo física hacia Chusís todas las mañanitas y realmente que vemos mucha irresponsabilidad de la gente que bota su basura y realmente que nos quedamos pues muy asombrados. Creo que necesitamos preservarlo, como dice Fran, si nosotros no cuidamos, pues no cuidamos nuestro medio ambiente, creo que ¿quién lo va a hacer? ¿Quién más lo puede hacer? Entonces tenemos que formar nuevos líderes, formar nuevos alumnos con otra mentalidad que realmente ayuden a nuestro medio ambiente. Y muy bien, agradecerle a Fran, muy bonita la exposición. Los alumnos han hecho muchas preguntas ahí en el fanpage del colegio y realmente que esperemos tener otra reunión más adelante con los profesores acá, William, con la Miss Doris, con el coordinador, con el profesor Jan, con todos los profesores también que están ahí apoyándonos para poder seguir concientizando. Creo que una manera y preservar este medio ambiente, profesor. Una exposición muy bonita, creo que el tiempo es muy corto, muy bonito todo, creo que hablar de un sitio nos llevaría bastante tiempo, pero yo pienso que se ha entendido esta exposición y esto que ha explicado el biólogo Frank. Muy bien, gracias, profesor Jorge, así es. Muy bien, Fran, y entonces ya no, y le comento, profe Jorge, ¿no? Con Fran, por ejemplo, ya hemos tenido el gusto de haber trabajado también así con grupos de alumnos, ¿no? También acá en la Unión, por ejemplo,
íbamos al campo, como Fran ha enfocado bastante, para poder cuidar hay que conocer primero, ¿no? Entonces, lo que hacíamos acá era formar grupos de ecología y lo llevábamos al campo a conocer la diversidad de especies de aves, porque sobre todo en eso más nos hemos enfocado, ¿no? Hacíamos la salida de campo, salíamos desde las 5 de la mañana, ¿no? Tratando de instalar nuestros equipos en el campo en las primeras horas y regresábamos plan de mediodía, 1 de la tarde, y con resultados satisfactorios, porque los muchachos podían conocer, ¿no? Lo que, como decía Fran, lo que tú ves aquí, por ejemplo, en una foto, son especies que tenemos acá en nuestra zona, que ellos mismos conozcan de que tenemos acá, por ejemplo, la portarrama peruana, que es una especie que está en peligro de extinción, o el copetón rufo. Y yo creo que conociendo ellos se incentivan y van haciendo efecto multiplicador, ¿no? Y van tomando conciencia, por ejemplo, de que no deben de botar basura libremente ahí en el campo. Y todo esto va despertando, porque justamente sembrar esa semilla, ese conocimiento de los muchachos es importantísimo. Yo creo que de repente podemos trabajar articuladamente. También Fran, yo lo conozco, es un profesional que está ahí siempre dispuesto a trabajar en aras de la conservación, ¿no? Le gusta el trabajo coordinado con los muchachos y estoy seguro que de repente más adelante, tal vez cuando pasemos de todo este periodo de pandemia, seguramente vamos a organizar algunas salidas de campo juntos ahí con los muchachos eulerianos, como para ir a conocer la riqueza de Ñapique, o la riqueza de Virrilá, o la riqueza de los manglares de Chuyachi o de San Pedro, que seguramente van a quedar muy, muy alegres con toda esa experiencia de interactuar con el ambiente. Y también los profesores, claro, también nos sumamos acá al equipo, porque definitivamente también tenemos ese espíritu conservacionista, ¿no? Fran. Hola, bien, gracias por las palabritas. Las palabras que hay que tratar de emitirlas y siempre, como dice el profe, ¿no? Es generar conciencia y eso se transmite de boca en boca, que es el mejor canal, ¿no? Y qué mejor que ustedes que tienen el don de trabajar con los niños y están formando la siguiente generación que hay aquí en Sechura, es genial. William creo que los conozco desde el colegio, estaba en tanto primero y secundaria, él terminaba. Nos llevamos mucha edad, somos ahí jóvenes. Ya, Y luego en la universidad, igual también cuando él ya estaba culminando, yo recién empezaba. William ha sido uno de los primeros observadores de aves en Piura, observando aves en el coto de Casa Langolo, que es un área, la primera área protegida de Piura, y el don de transmitir el conocimiento es importante, y transmitir, qué mejor, un conocimiento en amor al planeta, en amor a Sechura, en amor a los ecosistemas que hay ahí, es primordial para que las siguientes generaciones crezcamos con una identidad. Los felicito, feliz cuarto aniversario, así que ya habrá tiempo para conocernos ya en persona. Ahora es virtual por el tema de la pandemia, hay que cuidarnos mucho, cuidar a nuestros seres queridos bastante y a nuestra familia, ¿no? Y sobre ello, chicos, también cuídense mucho, aprendan bastante. Ahorita tienen el tiempo suficiente para estudiar, están en casa y qué mejor invertir el tiempo estudiando. Así que este año, que haya sido un año provechoso en términos de estudio, de conocimiento, y sigamos, ya nos encontraremos y nos veremos ahí en campo y mostrando en vivo lo que tenemos aquí en Sechura. Eso, chicos. Gracias. Muy bien, Fran. Reiterarte Gracias. el agradecimiento, agradecer a los alumnos también que han estado atentos a esta magnífica ponencia que nos ha brindado, a los padres de familia y también a otras personas también ajenas a nuestra institución, ¿no? Que también han estado ahí atentos a lo que hemos podido escuchar hoy día, una muy enriquecedora charla. Y pues que se vuelva a repetir esto, ¿no? Esta experiencia, porque definitivamente nos deja una gran enseñanza. Muchas gracias a todos, ¿no? Gracias, muchachos. Gracias, profesora Doris. Gracias, profesor Jorge. Al profesor Jan, que sin su valioso apoyo no hubiésemos podido coordinar toda esta salida al aire, ¿no? Una pieza importantísima en todos estos eventos que hemos tenido por el aniversario. Gracias, profesor Freddy, también como coordinador de nuestro equipo, también una pieza muy importante ahí, ¿no? Gracias a todos. Fran, muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Bien.